Estamos comenzando una nueva emisión de Vis a Vis, que como siempre es una nueva conversación. En este momento, aquí en la Sociedad Hebraica Argentina, gracias a la predisposición de sus dirigentes y la gentileza de sus dirigentes, estamos con el embajador Atilio Molteni. Ha sido embajador en Israel, ha sido embajador en Turquía, ha sido embajador en Suecia, profundo conocedor de esa geografía que contiene a Siria, Egipto, Turquía, Túnez, Irak, Afganistán, Israel, bueno, una zona que se las trae. Y pensamos que debíamos conversar con él, o debemos conversar con él, porque en este momento las Naciones Unidas seguramente van a estar avanzando en lo que ha sido ese encuentro entre el presidente de Rusia, entre Putin, y el presidente de Estados Unidos, Obama, en relación a Siria, en relación a las llamadas armas químicas. Tenemos un Día Internacional de la Paz, tenemos la visita de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas, ahí está mezclado el tema del memorándum en relación a AMIA. Bueno, como ustedes ven, la complejidad de la situación internacional hoy nos invita a estar con el embajador Molteni. Atilio Molteni, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. ¿Por dónde comenzamos? Yo tengo un título, tengo un título que es así. Artículo de opinión publicado en la sección Tribuna del diario Clarín el jueves 19 de septiembre, que dice: Siria, pieza clave del tablero político o geopolítico. Atilio Molteni, ex embajador en Israel, ha escrito esta nota. Sí, es así es decir, todo el Medio Oriente está en convulsión. Eso se debe a razones históricas, pero también a la denominada primavera árabe, que significó un cambio importante en 5 o 6 países de la región. Como ustedes saben, la primavera árabe empezó en Túnez, se desplazó después a Egipto, a Libia y finalmente uno de los países afectados fue Siria. En una entrevista que dio el presidente Bashar al-Assad en marzo del 2011 al Wall Street Journal, dijo supuso que la primavera árabe no iba a tener consecuencias en su país. Pero eso no fue lo que ocurrió. Empezaron a haber en marzo del 2011 protestas populares, y lo cierto es que en vez de buscar una salida pacífica a esas protestas, el gobierno sirio optó por una feroz represión. Hay que decir que hasta ahora los muertos en esta guerra civil superan las 100.000 personas. A su vez hay 2 millones de refugiados en los países alrededor de Siria, y hay otros 2 millones de desplazados internos dentro del país. Es una guerra que enfrenta sobre todo a los sunitas, que es la mayoría de la población siria, con el presidente Bashar al-Assad al-Alawi, que es una secta dentro de la rama del islamismo, que es el chiismo. Yo la pregunta, digamos, a partir de su exposición, embajador, surgen varias inquietudes. En primer lugar, bueno, ahí está Hezbollah. Hezbollah está en el Líbano, ¿no? Sí, Hezbollah es viene del Líbano y acompaña. Claro, sí, porque siempre ha habido. Hay que decir que Hezbollah es una organización chiita. Siria, sobre todo durante la época del padre Hafez al-Assad, siempre puede decirse que tuvo por muchos años, sí, hasta el 2005, el control político del Líbano. Ya cuando se produce el asesinato de un ex primer ministro del Líbano que se llamaba Hariri,
Hay un gran movimiento popular en el Líbano Sí. que obliga al retiro de las fuerzas militares de Siria, que eran fuerzas de ocupación del Líbano, pero eso no significó la pérdida de cierto control del Líbano por parte de Siria. El 21 de agosto se produjeron 1000 muertos más a través de productos químicos. ¿Usted nota que la sociedad del mundo no se conmueve demasiado, que las ciudadanías no se conmueven demasiado con estas historias de tantos muertos? Lo que ocurre con Siria es que es una guerra civil. Ahora es un enfrentamiento étnico y religioso, pero a su vez hay elementos que muy complicados, incluso dentro de los rebeldes que luchan contra el Assad, porque hay una gran participación de Al-Qaeda en dos grupos, en uno que se llama Al-Nur y en otro que se llama el Ejército Islámico de Siria e Irak. Entonces esa participación de elementos terroristas importantes hace que una definición política de muchos países sea complicado. Pero desde luego la utilización de armas químicas, hay que pensar que hay una convención que tiene 109 países miembros. ¿Sabe qué, embajador? Yo no solamente me refiero a los gobiernos o a los estados, teniendo que dar definiciones por esto mismo que usted dice, que generalmente que esto puede provocar un alineamiento o un reconocimiento de estar en determinado lugar. Entonces, bueno, ese es un aspecto que uno podría analizar. Digo, las poblaciones del mundo, los intelectuales del mundo, los académicos del mundo, los pensadores del mundo, cuando ven más allá de la línea por la que quién mata o quién favorece no hay una condena de decir, si han muerto 100.000 personas, si han muerto 1.000 personas por elementos químicos, esto merece la condena y merece hacer presentación. Ha habido una serie de resoluciones dentro del campo de derechos humanos de Naciones Unidas, es decir, ha habido reacciones, no es que no, que ante esta, porque hoy día el enfrentamiento de Siria es el más grave de los 3 o 4 grandes problemas que hay en el Medio Oriente. Egipto tuvo hace poco también un serio problema, ¿no? En Egipto hubo primero la revolución que derroca a Mubarak, un gobierno de los hermanos musulmanes, y posteriormente una gran protesta popular que fue aprovechada por los militares para dar lo que puede calificarse como un golpe de Estado. Usted ha sido embajador en Israel, también lo ha sido en Turquía, y luego pasó a otro mundo cuando se habla de Suecia. Sí. ¿Cómo ha sido su vivencia, su pensar estando en esas zonas y viendo la conflictividad? ¿En qué época fue embajador usted? Bueno, en Turquía fui embajador desde el 98 a fines del 2000 y en Israel fui embajador desde el 2003 al 2010. Hace poquito una nota de opinión del diario El País, del diario español El País, daba cuenta que si bien Naciones Unidas, y le pregunto esto por su experiencia en relación a Naciones Unidas y haber trabajado en Naciones Unidas, si bien Naciones Unidas no tiene poder de ordenamiento, facultades de ordenamiento, ni facultades de coercitivas para imponer determinadas situaciones, ha logrado en los últimos 65 años que no se produjeran guerras masivas. ¿Eso es así? Sí, pero es decir, porque durante todo el periodo de la Guerra Fría no era posible un enfrentamiento entre las dos superpotencias. Ahora, el problema es que el órgano de Naciones Unidas que tiene facultades para actuar en caso de amenazas de paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión es el Consejo de Seguridad. Sí. Y, por ejemplo, en el caso concreto de Siria, lo lógico sería que el Consejo de Seguridad interviniera.
pero debido a que hay 5 países que tienen el derecho de veto, entre ellos Rusia y China, ellos han impedido en 3 oportunidades la adopción de sanciones o de acciones del organismo internacional. Quiere decir que la organización está prevista de manera tal que para determinado tipo de acciones que implican la utilización de las Fuerzas Armadas, sea precisamente el Consejo, tiene que haber un consenso entre estas potencias que tienen el derecho de veto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart has been breaking, just waiting round, we'll never roam, so till you come back home. Los hospitales deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica. Ley 337. El colegio de tu hijo no puede retener el boletín de calificaciones aunque debas alguna cuota. Ley 400. Legislatura porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cadenazzi, hace más de 60 años líder argentino en fuegos artificiales. Teléfono 4863-3070. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Embajador Molteni, en estos días de septiembre, 20 de septiembre, 21, 22, 23, 24 de septiembre, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está viajando a Naciones Unidas y bueno, va a ser partícipe de esta historia que está sucediendo en este momento en relación al tratamiento de los temas de Siria. Pero entre otras cosas, se presume que también hablará sobre el memorándum o llevará una idea sobre el memorándum que ha firmado Argentina con Irán. ¿Usted tiene idea de esto? ¿Sabe si esto es así? ¿Si va a llevar algo? Alguien dice que inclusive va a plantear dejar sin efecto el memorándum. Bueno, lo cierto es que en Irán ha habido un cambio importante porque ha habido elecciones, hay un nuevo presidente, Ahmadinejad, que era un personaje muy cuestionado internacionalmente, fue reemplazado por el presidente Rouhani, que es un conocido del ambiente internacional porque él tuvo a su cargo en el alrededor del 2003 las negociaciones con los países
miembros, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, y a su vez en estos últimos 20 días, digamos, ha habido una serie de declaraciones del presidente Rouhani de la conducción política de Irán en favor de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y con los miembros que componen este grupo de 5+1 para buscar una solución para el plan nuclear iraní. Pareciera que con idea de separarse de las ideas de Ahmadinejad. Bueno, sí, porque Ahmadinejad era es un personaje contestatario y que, bueno, usted conoce las declaraciones sobre la desaparición del Estado de Israel. En cambio, Rouhani, del Holocausto. Del Holocausto, quiere decir que abogaba por una posición de confrontación. En toda la posición que ha seguido la Argentina con Irán hay un cúmulo de errores que a mi juicio se han producido por un desconocimiento de la estructura del Estado iraní, que es muy difícil y complicada, porque hay que pensar que la revolución iraní tuvo lugar en el año 1979, fue un movimiento revolucionario multipartidario, pero ahí el triunfador es decir, el que tomó y desplazó las otras fuerzas políticas fue el Khomeini, que, digamos, estableció un estado eclesiástico donde todos los representantes islámicos tomaron el control del país. Ahora bien, lo cierto es que Ahmadinejad era una persona que había, digamos, perdido el control de los acontecimientos políticos, porque el presidente de Irán solo puede ser reelecto una sola vez. Sí. Él había sido reelecto en el 2009 en una elección fraudulenta. Hubo un principio de primavera árabe, si bien los iraníes no son árabes, pero lo cierto es que hubo un principio, un intento de liberación que fue muy reprimido, hubo violaciones masivas de los derechos humanos por parte del gobierno de Ahmadinejad, y indudablemente no era digamos, cualquier diálogo que se empezara con el gobierno iraní, sumado a todos los acontecimientos vinculados con el ataque a Lamia, fue, por un lado, una decisión arriesgada por los antecedentes internos de nuestro país, pero también por las características de la contraparte. Sí. Entonces, en realidad, hasta el día de hoy, no se sabe por qué la presidente Kirchner tomó la decisión de intentar un diálogo que, como usted sabe, internamente fue llevado a tambor batiente dentro del Congreso de la Nación. Sin embargo, no hubo un tratamiento dentro del gobierno iraní, el Majid viene a ser el equivalente del Congreso, y solo hubo una declaración de Ahmadinejad. Ya pasó un año. Sí, y lo cierto es que, en una palabra, nosotros nos vemos con el memorándum de entendimiento ratificado por la Argentina, sin una respuesta por parte de Irán sobre si acepta este memorándum de entendimiento, y con un nuevo gobierno en Irán que representa una forma de pensar totalmente distinta y en el cual puede llegar a haber una negociación con los Estados Unidos o no. Es decir, hay una serie de elementos que indican factores positivos, pero nosotros tomamos el tren equivocado. Es decir, la Argentina se embarcó
en un diálogo con Irán, con alguien cuestionado internacionalmente, donde habían tenido lugar violaciones masivas de derechos humanos por parte de ese personaje y de su gobierno. Y entonces estamos en un callejón sin salida, o con una salida que va a tener costos diplomáticos importantes. Y habrá que ver si el nuevo presidente de Irán cumple con lo que dice, digamos, si esta vuelta, si esta antinomia con Ahmadinejad es efectivamente cierta, porque vez pasada le han preguntado a Rouhani y le han dicho, bueno, ¿usted qué piensa sobre el Estado de Israel? Y él dijo, miren, yo soy político, no historiador. Pero bueno, yo quiero llevarlo, embajador, quiero llevar a dos preguntas finales. Con mucho gusto. A lo que podemos llamar Claves Americanas, que es un título que da fundamento a una nota bajo el título El idilio de Maduro con Al-Assad, Maduro, sí, el presidente venezolano. La nota es de Andrés Oppenheimer, está publicado en el diario La Nación el martes 24 de septiembre. Un párrafo dice así: los medios oficialistas venezolanos han convertido a Al-Assad en un héroe y culpan a Estados Unidos e Israel por la crisis. El diario oficialista Vega, en una de las tantas caricaturas antisemitas que aparecen con frecuencia en los medios progubernamentales, publicó el 9 de mayo una caricatura que muestra un esqueleto vestido de negro que representa la muerte, con una hoz y una estrella de David, y esta leyenda: como estábamos cansados de matar palestinos, vamos a acabar ahora con los sirios. La nota, esto es parte del artículo escrito por Andrés Oppenheimer bajo el título El idilio de Maduro con Al-Assad. ¿Qué opinión le merece este tema, y qué opinión le merece lo que hace América Latina, dividida en razón a este tema de Medio Oriente? Bueno, por lo pronto, las menciones a Estados Unidos y a Israel no tienen sentido. Es decir, Israel ha tenido una política de observar los acontecimientos en Siria, y solo en 4 ocasiones tuvo acciones puntuales contra Siria, porque se estaban, transfiriendo armas de un gran poder a elementos del Hezbollah. Estados Unidos, por su parte, amenazó con una acción militar contra Siria debido a la utilización de armas de destrucción masiva, pero una vez que hubo una posibilidad de evitar una acción militar, la evitó. Ahora, lo que ocurrió es que Venezuela tuvo una participación muy importante en un acercamiento hacia Irán, con todos los peligros que encierra la presencia iraní en América Latina, en el sentido de que hay, pruebas suficientes de la actitud conflictiva que puede generar Irán y que generó Irán en América Latina. Ahora, a su vez, la política que siguió Argentina con respecto a Irán ha tenido ya para nuestro país grandes costos. Por un lado, la relación con Israel está lesionada, y lesionada, ¿por qué? Porque el enemigo fundamental, o el peligro existencial para Israel es Irán. Entonces, un acercamiento a Irán por parte de un país como la Argentina, que tiene la comunidad judía más importante de América Latina y que tiene un vínculo histórico con Israel, ha resentido las relaciones con Israel. Y por otro lado, en la medida en que Estados Unidos está empeñado en una acción diplomática que tiende a limitar la capacidad nuclear de Irán en el campo militar,
y que todavía no se ha concretado. Puede llegar a concretarse, pero fue un paso extemporáneo que lesionó, yo creo, en una manera importante, las relaciones de Argentina con los Estados Unidos. Embajador Molteni, vamos ya para el cierre de Vis a Vis de esta semana. Una pregunta. En estos días se celebra el Día Internacional de la Paz. No es fácil obtener la paz, ¿no? Bueno, la paz es difícil de obtener porque la estructura internacional está, formulada de una manera en donde no hay un gobierno mundial que puede imponer soluciones a los países. Lo que existe es una comunidad internacional en el cual los países conservan su soberanía y sus prerrogativas. Y después hay una serie de conflictos que son de difícil solución. En la medida que existe cierto que no hemos dejado el mundo unipolar, que hay una serie de países que tienen importancia, no la importancia de Estados Unidos, pero sí importancia dentro de la escena internacional, desde luego que los conflictos se hacen más difíciles de encontrar una solución. La paz es un ideal y es la base, el objetivo fundamental de la comunidad de naciones, pero desde luego es difícil de lograr. Celebramos que esté la diplomacia. Bueno, la diplomacia es un instrumento que puede buscar soluciones. Y como lo ha sido, en realidad, este acuerdo sobre las armas químicas ha sido un triunfo de la diplomacia. Embajador Molteni, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, hasta aquí llegamos en esta conversación con el embajador Molteni para Vis a Vis. Que nos vaya bien a todos. Y más allá de todas las dificultades, bueno, celebremos por lo menos la intención de trabajar por la paz.